Cordial saludo para todos los lectores, seguidores del periódico El Informador. En esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Sergio Díaz Granados Ida. Él es el director ejecutivo del BID para Colombia y en este evento que se ha venido desarrollando en la ciudad de Barranquilla, la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, pues tenemos con nosotros a este importante funcionario. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, muchas gracias Daniela por la invitación y a la casa El Informador, que también es mi casa como samario que soy. Quiero agradecerle mucho por la invitación. Claro que sí. Bueno, y señor Sergio, ¿qué balance podríamos hacer de esta asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo que ha tenido este año como sede a Colombia? Muchas gracias. Miren, a pesar de la pandemia, esta asamblea debió haber pasado el año pasado. Y debió haber pasado en el mundo prepandémico en marzo del 2020. En ese momento habíamos previsto estar 2 días en Santa Marta y 3 días en Barranquilla. Y afortunadamente la pandemia nos alteró completamente los planes a todos, a los hogares, a las empresas, a los gobiernos, a los bancos de desarrollo. Y decidimos en el directorio ir esperando el curso de la pandemia para tomar la decisión de hacer o no la asamblea en el 2021. Este año, en enero, el directorio, luego de un debate interesante sobre lo que estaba pasando en el mundo, el inicio de los programas de vacunación, tomamos la decisión de hacer efectivamente la asamblea de manera virtual con una pequeña presencia física del banco en Barranquilla. Aquí hemos estado los directivos del banco, su presidente, vicepresidente, secretario y algunos especialistas del banco, junto con el gobierno nacional, trabajando desde el lunes hasta el día de hoy. Mañana y el domingo haremos lo que es la parte privada de discusiones del banco con los socios, con los otros gobiernos. Y a lo largo de la semana tuvimos la oportunidad de tomar distintas decisiones. Casi tenemos 12 anuncios importantes desde el lunes hasta hoy que tienen efecto, digamos, especialmente están alinderados con 2 ejes que le interesan al gobierno, que le interesan al banco, que es el fortalecimiento sanitario de Colombia, es decir, de su sistema de salud, de los programas de vacunación, y adicionalmente programas para la reactivación económica. Una reactivación que tiene que ser segura, que tiene que ser sólida y que el banco contribuye no solamente con recursos de crédito, sino además como un gestor adicional para mayor cooperación y mayor conocimiento para Colombia y sobre todo para mejorar las políticas públicas de reactivación económica que se requieren en Colombia hoy. Bueno, ¿qué inversiones se van a realizar en Colombia? Sabemos pues de este importante rubro de 1.250 millones de dólares. Desglosemos un poquito en qué se van a invertir este dinero. Efectivamente, hoy tuvimos la reunión al mediodía con el ministro de Hacienda, con el director de Planeación, con el presidente del banco, el vicepresidente del banco, y totalizamos lo que van a ser las operaciones de 2021. Algunas de ellas ya han sido explicadas en el curso de la semana. Te voy a referirme sobre todo a las más importantes, no solamente en tamaño, sino en implicaciones, digamos, de lo que queremos hacer. La primera y más grande es el programa que tenemos de crecimiento sostenible y resiliencia. Esa operación es por 1.200 millones de dólares y es la operación más grande que ha hecho Colombia con el banco en su historia en 61 años. Esos recursos van a ir específicamente para mejorar toda la política y el sistema ambiental. Son 700 millones que coloca el banco y recursos adicionales que vienen de las agencias de desarrollo de Francia, de Alemania, de Suecia y de Gran Bretaña. Ha sido un trabajo de un año de los equipos del banco, de nuestra oficina, de las oficinas en Bogotá, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Ambiente, para lograr generar este grado de consenso. Nunca antes hemos tenido un crédito, una operación tan grande que arrastrara tanta cooperación internacional como este que anunciamos ayer jueves junto con el ministro de Ambiente y con el presidente de la República y con el presidente del banco. Del lado del banco son 700, pero la operación total es de 1.200 para Colombia. Es decir, plata de crédito más plata que viene de otras agencias de desarrollo. La segunda gran operación
que tenemos para este año va por 300 millones de dólares. Entonces llevan 700 del banco más 300 de esta operación que es de migración. ¿Por qué migración? Porque ustedes han visto el fenómeno reciente de migración súbita y rápida que hemos tenido desde Venezuela. Colombia ha sido un país que le ha tocado adaptarse rápidamente a esto. El presidente Duque en noviembre del 2018 expidió una política para organizar todo el proceso migratorio, que culminó con una decisión que ya estaba incluida en el COMPES del 2018, que es la creación del Estatuto de Protección Temporal para el Migrante Venezolano, que es una política realmente audaz en el contexto internacional. Lo ha reconocido Naciones Unidas, lo ha reconocido la OEA, lo ha reconocido, por supuesto, ACNUR como agencia especializada. Y los gobiernos de otros países también, el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos europeos, el gobierno de Japón. Entonces, el banco quiere sumar esfuerzos para ese esfuerzo que ha hecho el gobierno colombiano. Y estaremos con una operación de 300 millones de dólares en migración este año, que se suman a otra operación que viene del Banco Mundial. Entonces, van 700 en ambiente, 300 en migración. La tercera operación, que para mí es tal vez de mayor incidencia y repercusión, si se quiere, en la calidad de vida de los ciudadanos, va a ser la transformación digital de la justicia. Y esta mañana lo hablaba con varios magistrados, después de casi un trabajo de 3 años, que yo diría casi que desde noviembre del 2018, donde el presidente nos encargó trabajar en ese proceso de generar un diálogo entre las Cortes, con el Consejo Superior de la Judicatura, con otros bancos de desarrollo como el Banco Mundial, con el Ministerio de Hacienda, con Planación Nacional. Comenzamos este proceso que es muy sencillo, que yo creo que es tal vez la reforma más importante que se puede hacer en la justicia en Colombia sin tener que modificar ni la Constitución ni las leyes, y es garantizarle a los ciudadanos una justicia pronta y efectiva usando esto, usando la tecnología, teniendo los procesos a la mano, pudiendo tener las notificaciones de manera mucho más rápida y expedita, cruzando las pruebas entre el Estado, entre la rama ejecutiva, la rama judicial o el Congreso, pudiendo tomar todas las bases de datos que hoy existen, que están descoordinadas y que no están integradas, que no tienen interoperabilidad, y garantizar que eso pase. Entonces, este crédito de 100 millones de dólares hace parte de un programa de 4 años en el que vamos a estar todos los años agregando recursos para la transformación digital de la justicia en Colombia. La meta es hacer una justicia que sea pionera en América Latina en transformación digital. Podemos llegar a la última tecnología rápidamente, podemos tener efectivamente una gran transformación. Y en un acto nunca antes visto, histórico, el miércoles pasado, tuvimos a todos los presidentes de las Cortes, con el presidente de la República, con el presidente del banco y nuestra oficina, suscribiendo esta operación para la transformación digital de la justicia. Y no es solamente para las Cortes, todos los juzgados en Colombia, desde el juzgado municipal más pequeño hasta el tribunal de la capital más grande de Colombia, van a tener la oportunidad de tener esa transformación. Y esto lo precede un hecho muy importante, Daniela, y es la transformación digital a la fuerza que hemos tenido en el último año. Hace un año hubiera sido prácticamente imposible que hubiéramos hecho esto que estamos haciendo hoy. Casi nadie usaba Zoom, casi nadie usaba Teams, casi nadie se reunía en el mundo virtual. La mayoría de las reuniones transcurrían o en llamadas telefónicas o en el mundo físico. Pero hay tribunales como el de Santa Marta, por ejemplo, que ha hecho un trabajo fenomenal para adaptarse a la realidad de lo digital. Hay unas magistradas excepcionales en Santa Marta que han dado una batalla por seguir administrando justicia, digitalizando. Yo creo que en honor de ese espíritu del año pasado logramos cerrar mucho más rápido esta operación aquí en Barranquilla, y me complace mucho que el Banco Interamericano se asocie a esto. Vamos a estar mirando experiencias de países muy avanzados como Israel, como Portugal, en algunos casos Brasil, Perú, España, este mismo Estados Unidos, que tienen experiencias de transformación digital en la justicia, que lo queremos llevar a Colombia. Hay otro crédito que lo hicimos hoy que para mí también tiene un gran significado, y es la operación Sacúdete, que la suscribimos hoy con el despacho de la primera dama. Ahí tenemos 50 millones de dólares que van a ir para jóvenes. Esa operación se firmó esta tarde. Básicamente lo que se trata es de ayudar a los jóvenes. Esperamos beneficiar a más de 180.000 jóvenes con esta operación, que les va a permitir en todo el territorio nacional poder contar con herramientas para hacer realidad sus sueños y tener además acceso a mejor salud, mejor cultura, mejor deporte, mejor tecnología, mejor emprendimiento.
Hay otro programa que yo creo que es importante también resaltarlo, que lo firmamos el martes pasado, cuando anunciamos la estructuración del APP del Río Magdalena, que es un programa por 15 millones de dólares para logística. Y se ve pequeño en comparación con el resto, 700 de ambiental, 300 de migración, 100 de justicia, 50 para jóvenes, 15 para logística. Esos 15 millones de dólares en logística van a optimizar lo que, en la medida que vamos ampliando las infraestructuras, mejoramos los aeropuertos, mejoramos las carreteras, tenemos que ir mirando cómo podemos hacer mucho más eficiente el movimiento de carga. Entonces, esto es un poco como el complemento al esfuerzo que se ha hecho en la infraestructura por todos los colombianos. A través de nuestros impuestos hemos ido pagando modernizaciones en la infraestructura, o de los peajes, o de las tasas que pagamos en los aeropuertos. Tenemos que pensar ahora cómo hacer el mejor uso eficiente de eso también, y que la carga y el movimiento de pasajeros nos ayuden a abaratar los costos de esas infraestructuras. Ese fue otro de las operaciones que hicimos acá el día martes. Encima de todo esto, hay cooperación internacional, donaciones, cooperaciones técnicas y el crédito de Barranquilla, que es tal vez para mí la operación subnacional más importante que se ha hecho en la historia moderna de Colombia en los últimos 20 o 30 años fácilmente. Bueno, dentro de estos proyectos, ¿hay alguno o algún rubro en el que se vea beneficiado el Magdalena? Yo creo que podemos separarlo en dos categorías. En uno se beneficia directamente y en otros indirectamente. ¿En cuál se beneficia directamente el departamento? El martes lanzamos el APP del Río Magdalena, que consiste esencialmente en aprender de los errores del pasado, en mirar las mejores experiencias de navegación fluvial en el mundo. Nos sentamos con los expertos del río Mississippi, que es un río que tiene navegabilidad hace 120 años. Es una arteria muy similar al Magdalena. Es una arteria que corre de norte a sur. Es un río por donde transitan cerca de la carga y el movimiento de pasajeros para cerca de 30 estados en los Estados Unidos. Es una arteria importantísima. Miramos la experiencia de uno de los ríos más largos en cuanto a movimiento fluvial en Europa, tanto el Danubio como el Rin, que corren en direcciones opuestas, pero están interconectados ya a la altura de Alemania y Austria. Miramos esa experiencia. Miramos en la única arteria fluvial realmente, digamos, en buen funcionamiento hoy en Sudamérica, que es la hidrovía que corre del río Paraguay al río Paraná, que conecta todo el cono sur, y por donde sale la gran mayoría de la mercadería de soya del sur de Sudamérica. Entonces, con esas tres experiencias, más los expertos ambientales y sociales del banco, utilizando el conocimiento adquirido por décadas de los institutos colombianos, particularmente el Von Humboldt, por ejemplo, sobre el río Magdalena, nos fuimos a preparar una APP que la lanzamos el martes con la ministra de Transporte aquí en Barranquilla, que implica pensar en un retorno a la navegabilidad del río Magdalena de siglo XXI, que implica involucrar a las comunidades que están al lado y lado del río. Y por supuesto, unas consideraciones de carácter ambiental de cómo esa navegabilidad puede mejorar la sostenibilidad de todo el ecosistema. Entonces, ese proyecto que se va a hacer por tramos y que esperamos se licite a final de año con el apoyo del banco, el apoyo técnico del banco y del gobierno del Reino Unido, de United Kingdom, que han colocado los recursos para hacer esta cooperación por cerca de 1.5 millones de dólares que le hemos entregado vía consultorías al gobierno. Comenzaremos a hacer ese proceso por tramos, desde la desembocadura en Bocas de Ceniza hasta Barranca Bermeja. Y ese trayecto sobre el río Magdalena va a permitir la recuperación de la actividad y la conexión no solamente de carga, vuelvo e insisto, sino también de pasajeros, que va a permitir tener una mayor interconexión para nuestros pueblos de río, pero además un apoyo para la recuperación ambiental de los pueblos del río también. De manera que es una forma directa de llegarle a un departamento como el Magdalena, que toma su nombre del río, pero que tiene además una gran presencia de su población sobre el río, no solamente en número, sino también en importancia histórica, porque muchos de los municipios del Magdalena que dan sobre el río son municipios históricos en el proceso, cuando la llegada de los españoles, históricos en el proceso de independencia de Colombia, y han tenido un marchitamiento producto del marchitamiento del río. Hemos perdido el contacto con el río, y al perder el contacto con el río
las poblaciones también han sufrido por cuenta de ese abandono. De manera que una forma de regresar al proceso, revertirlo si se quiere en ese punto, en lo ambiental y en el punto de oportunidades, es entrar en un proyecto pensado para el siglo XXI. Es un proyecto con las salvaguardias ambientales y sociales necesarias para que la recuperación del río sea efectivamente alcanzable. Ahora, ¿por qué es importante la presencia del banco en este proyecto? Pues tú recordarás que el último proyecto tuvo un grave problema y fue esencialmente el cierre financiero. Es decir, el proyecto se hizo tan a la carrera que no tuvo la oportunidad de encontrar credibilidad en el mundo financiero. Si uno no estructura bien un proyecto, sencillamente el proyecto no pasa de ser un mal sueño, se puede convertir inclusive en una pesadilla. Y eso fue efectivamente lo que pasó. Por eso decía que este proyecto que hicimos con el banco trata de tomar todos los errores, no para censurar, no para hacer, digamos, mala memoria, sino para usar bien esos errores para no volverlos a cometer. Entonces creo que hemos recorrido un momento largo, desde el 2018 hasta hoy, para hacer un buen proyecto y regresar al espíritu original de poder devolver la navegabilidad al río Magdalena. Creo que esto ha sido un proceso que nos va a ayudar mucho en adelante y parte de la recuperación económica de nuestros departamentos ribereños, y el Magdalena, por supuesto, es uno de ellos, va a llegar cuando el río esté operando y funcionando correctamente, se den oportunidades de transporte, va a ser más fácil sacar la carga de los municipios, explorar la posibilidad de hacer mejores exportaciones agrícolas probablemente, o probablemente también tener un mejor manejo de la cuenca para efectos regular, digamos, las épocas de lluvia o las épocas de sequía. Y de alguna manera trabajar coordinadamente esto, pero teniendo siempre como telón de fondo, como filtro principal, un buen manejo ambiental, un buen manejo social del río. Diría, eso es un proyecto directo para el departamento del Magdalena. Hay un segundo, yo diría, en este momento todavía en etapa preliminar, pero que quedó sembrado aquí en Barranquilla. Muchas de las cosas que pasaron en Barranquilla son conclusiones de procesos o inicios de procesos. Entonces, yo hablé de los créditos inicialmente, eso en realidad es la conclusión de un proceso que tiene ya algún tiempo. También dejamos cosas iniciadas hoy aquí en Barranquilla. Por ejemplo, la conversación que comenzamos ayer con Carlos y Tras la Perla, con Carlos Vives y Tras la Perla, en la que participaron profesores como Sandra Vilardi, que es una experta en el tema, creíble, bióloga, que fue profesora de la Universidad de Magdalena, hoy profesor de la Universidad de los Andes, para hablar del tema de la Ciénaga Grande, que está conectado con el río Magdalena, porque lo que hagamos en el río beneficia a la Ciénaga. Entonces, pensar qué podemos hacer conjuntamente por la Ciénaga. Yo creo que ahí el banco tiene un gran interés, porque el banco está comenzando un proceso al interior del directorio de conversaciones sobre cómo trabajar de cara a la resiliencia por cambio climático, que es una gran preocupación del banco. Cómo logramos en la cuenca del Caribe, en la gran cuenca del Caribe, que incluye la costa colombiana, pero también a Panamá, a Honduras, a Nicaragua, a Costa Rica, la península de Yucatán, todas las islas del Caribe, incluyendo las dos nuestras principales, me refiero al archipiélago San Andrés y Providencia. Cómo nos sincronizamos con el problema del cambio climático, con el desafío del cambio climático. Y para hacer eso, nos va a requerir una gran estrategia que incluya, por supuesto, el día de mañana a la Ciénaga Grande de Santa Marta. Entonces, tenemos esa gran apuesta que hemos ido sembrando aquí en la conversación, de trabajar por los humedales, de trabajar por la restauración de los mangles, tanto aquí como como en las islas del Caribe. Ayer también tuvimos una conversación con el gobernador de Sucre, que habló también a nombre de los gobernadores de Bolívar y de Antioquia para mirar toda la zona comprendida entre el río San Jorge, el río Magdalena y el río Cauca, esa zona conocida como La Mojana, tan importante, pero que tiene unos problemas de sedimentación en los caños que hace difícil que el agua se regule y se generen unos problemas, sobre todo en el invierno y a veces en el verano porque no entra el agua. Entonces vamos a tener esas conversaciones que se sembraron aquí en los próximos meses y yo aspiraría que esa fuera una de las otras noticias positivas para el Magdalena, de poder trabajar en la recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. ¿Por qué hago tanta referencia a lo ambiental? Porque cada vez hay más conciencia en el mundo de que estamos entrando en un momento muy delicado del calentamiento global. Si nosotros no logramos bajar, o sea, enfriar un poco el planeta,
las consecuencias de ese calentamiento van a ser devastadoras e irreversibles. Y Colombia contribuye muy poco a la contaminación mundial. Aquí hemos recordado varias veces a lo largo de esta semana que solamente contribuimos con el 0,4% del problema. O sea, del 100% de las emisiones, Colombia solamente aporta el 0,4% del problema. Pero Colombia está en el top de los 20 países que más se va a ver perjudicado. Es decir, nosotros no generamos el problema, pero nos vamos a perjudicar por el problema. Entonces queremos elevar la conciencia con esto, generar los mecanismos de preparación para el cambio climático. Y el banco es un agente, una agencia además, para canalizar apoyo internacional hacia Colombia, para prepararla mejor para lo que viene en cuanto a adaptación al cambio climático. El año pasado, estando en plena pandemia, en noviembre del año pasado, nuestras islas del Caribe sufrieron huracanes categoría 5 por primera vez en la historia que impactaron suelo colombiano. Entonces no queremos seguir esperando qué más nos va a pasar. Tenemos que imaginarnos que van a ser temas de eventos cada vez más estresantes, de mucha agua, mucha sequía, incendios forestales, daños en el uso del suelo, huracanes, y preparar al país para eso. Entonces creo que esto va a ser una de las agendas que vamos a tener que le van a beneficiar al departamento del Magdalena claramente por estar en una de las zonas que se van a ver mayormente afectadas por el cambio climático en los próximos años. O sea, no es solamente nuestro departamento, es toda la región Caribe la que se va a ver afectada por este fenómeno. Ahí el banco va a trabajar directamente y yo creo que tendremos que ponerle mucho énfasis a nuestros manglares, a nuestros litorales, a las ciénagas, a los humedales, a la conexión con el río Magdalena, y ahí el banco va a estar presente para acompañar a este esfuerzo. Otros proyectos van a beneficiar al Magdalena definitivamente en forma indirecta, pero llegarán los beneficios también. Cuando hablemos de logística, por ejemplo, es imposible no pensar en un departamento como el Magdalena, que tiene puerto, que tiene río, que conecta puertos, y lo que vamos a hacer con el Gobierno Nacional, pues cubre también, esas eficiencias también cubren al departamento del Magdalena. Y ni qué decir de los temas de energía solar y energía eólica. Aquí el banco lanzó también una agenda ambiciosa con el gobierno para continuar esa agenda de expansión de granjas eólicas, de granjas fotovoltaicas, y probablemente un departamento como el Magdalena, que tiene una radiación solar importante, se puede ver beneficiado también de ese tipo de programas. Yo diría entonces, de esa forma, hay unos beneficios directos, Río Magdalena, Ciénaga Grande, y hay unos beneficios indirectos, como el caso de logística o el caso de energía renovable no convencional. Bueno, señor Sergio, háblenos un poco de su rol como director ejecutivo del BID para Colombia en este evento que ha transcurrido. Yo diría que la oficina nuestra es una especie de interfaz, ¿no? que conecta cosas. Nosotros conectamos prioridades del gobierno y al mismo tiempo las prioridades del banco, que hagan un perfecto match, un perfecto encaje. Y eso fue lo que hicimos durante esta asamblea que planificamos durante los últimos 2 años. Digo 2 años porque debió haber tardado 1 año, pero tardó 2 por cuenta de la pandemia. Aquí teníamos una agenda bien montada hace 1 año y tocó volver a montar una nueva agenda ajustada a la realidad del mundo pandémico, del que no hemos salido todavía y que nos vamos a demorar por lo menos, creo yo, un par de años o 3 años en salir del todo. Porque aún cuando hay vacuna, hay que preservar las medidas de prevención y de distanciamiento social, de uso de tapabocas, en fin. Y adicionalmente tenemos que pensar que, como han dicho los científicos, vamos a tener que tener probablemente vacunas sucesivas en los próximos años hasta que la pandemia sea efectivamente controlada. Mientras eso pasa, vamos a tener una reactivación un poco lenta. Entonces, el trabajo nuestro desde el banco, ¿cuál ha sido? Primero, pensar cómo el banco le sirve mejor a la región, a América Latina y el Caribe como un todo. El banco es de todos los latinoamericanos y caribeños y tenemos unos socios internacionales en Europa, en Asia, en Norteamérica, pero el banco tiene que pensar para la región como un todo. Pensar en nuevos instrumentos, y cuando digo esto, menciono específicamente el caso de Barranquilla. Es la primera operación en la historia, en 60 años, que hacemos con un municipio en Colombia. No es fortuito, no es porque hayamos venido a la asamblea. Obviamente la asamblea sirvió de catalizador para que eso pasara. Pero traemos ya una historia de 10 años con Barranquilla de trabajo, conjunto Banco Barranquilla, que da confianza. Y por esa confianza hemos logrado llegar al punto en que hemos llegado. Esta ciudad ya tiene un proceso de transformación, no es creer en el transformación de Barranquilla, Barranquilla se está transformando. Y entonces lo que estamos es agregando y acelerando el proceso de transformación de Barranquilla de la mejor manera posible, que es tanqueando el plan de inversiones que tiene la ciudad.
ayudando a estructurar los proyectos. Y además sintonizándonos en un tema como el de la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín. Eso le interesa a un banco de desarrollo. A nosotros nos interesa trabajar prioritariamente los temas ambientales, nos interesa que lo que hagamos esté metido dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Si un proyecto encaja en eso, entonces perfectamente podemos financiar. Entonces lo que hicimos fue una cosa absolutamente novedosa y lo que hemos hecho en este último año, imaginarnos cosas creativas. Por ejemplo, hicimos el primer préstamo en moneda local, en pesos, para un proyecto de agua potable en La Guajira el año pasado. Entregamos por primera vez un crédito a una ciudad en forma directa, que es Barranquilla. Suscribimos un convenio con Asocapitales, y eso es otro beneficio indirecto para la ciudad de Santa Marta. Todas las capitales de Colombia están en Asocapitales. Suscribimos un convenio con Asocapitales para preparar los planes de descarbonización. La ciudad que quiera vincularse a ese plan, bienvenida, trabajamos con ellos y comenzamos a mirar cómo podemos financiar proyectos ambiciosos en transporte eléctrico, reducción de gases de efecto invernadero, mejoramiento de residuos sólidos, todo lo que implique acelerar el cumplimiento de Colombia camino a Glasgow este año, a la COP26, para bajar las emisiones de CO2. Entonces, este tipo de proyectos novedosos es lo que la oficina está haciendo. La oficina que yo dirijo con mis consejeros, que son Luis Martín Uribe, Miguel Ortega, con el equipo del banco, es pensando qué tipo de instrumentos nuevos podemos hacer, qué tipo de cosas nuevas podemos hacer en Colombia, con el Ministerio de Hacienda, con Planación Nacional, con los ministerios, y parte de mi trabajo es hablar con los ministros, mirar lo que están haciendo, mirar lo que el banco quiere hacer y ver dónde vamos encontrando esos vínculos. Y esos vínculos se vieron representados en toda esta semana. Hoy firmamos la primera operación en la historia también de préstamo basado en resultados. Es decir, le prestamos plata al gobierno sobre la base de unos resultados que nos entreguen en salud y trayendo cooperación internacional. Entonces, esencialmente eso es lo que hemos hecho desde la oficina, y esta semana eso se amplificó por la ocasión de la asamblea. Pudimos mostrar y visibilizar mejor lo que es el trabajo diario que hacemos a veces silenciosamente para beneficio del país y beneficio de los colombianos. Bueno, en el tema de la reactivación económica, precisamente, ¿cuál es la mirada desde el BID a la gestión que está haciendo Colombia y cuál va a ser ese apoyo de pronto, ese impulso para que las empresas y para que todo el sistema pueda salir a flote en el tema de reactivación económica? Muy buena pregunta, Daniela, y diría lo siguiente. Mañana, para ti como periodista y para el informador como medio de comunicación, vamos a liberar mañana el informe o el reporte macroeconómico del banco. Es decir, es un reporte que hacemos una mirada profunda del 2020, qué pasó, pero lo más importante es que el reporte trae recomendaciones para la región como un todo. ¿Qué hay que hacer para reactivar? Nuestra mayor preocupación en el banco internamente, y anticipo un poco de lo que trae este informe mañana, es que no vayamos a tener confundir este año un rebote contable con una reactivación económica. Va a haber un rebote en el crecimiento, pero no podemos confundir el rebote contable con la reactivación segura. Necesitamos hacer cosas este año que garanticen que ese rebote es el inicio de la reactivación y no que vamos a tener rebote y luego caída nuevamente en el 2022. Porque eso sería casi que condenarnos a un piso mucho más bajo del que estábamos ya en 2019. Donde ya estábamos con un problema de informalidad, estábamos con un problema de baja productividad en la economía, estábamos con un problema de mujeres en desempleo, diferencia de salarios entre mujeres y hombres, jóvenes doble dígitos en desempleo, personas con discapacidad hasta con 90% de desempleo asegurado. O sea, veníamos ya de un mundo que era bastante desequilibrado en el 2019. La pandemia nos ha agravado el problema. Y al agravarnos el problema de la pandemia, nos ha sumergido en mayor pobreza y mayor desequilibrio. Tenemos que pensar cómo salimos de esto juntos. Parte de la respuesta a lo que hicimos esta semana en Barranquilla. Hay que reactivar las ciudades. Hay que reactivar al sector privado. Hay que darle la oportunidad al sector privado a que se prepare para salir adelante y generar empleo. Si hiciéramos una agenda ambiciosa en América Latina y el Caribe, es lo que considera el informe, en materia de sostenibilidad y de adaptación al cambio climático, podríamos generar fácilmente 15 millones de nuevos empleos. Perdimos 14 millones de empleos en la pandemia. Podríamos generar 15 millones si hacemos una agenda ambiciosa en materia de adaptación al cambio climático. Entonces, el banco ha hecho la composición de por dónde puede estar la salida al crecimiento. Y la mejor manera de salir al crecimiento es entender
que tenemos que dar un cambio rápido a un modelo de sostenibilidad en el crecimiento económico que reconoce el problema de cambio climático y que usa la digitalización como parte de la solución. Entonces, el reporte que vamos a ver mañana hace este tipo de reflexiones. ¿A dónde quiere ir el banco? El banco quiere que los países avancen rápidamente en una agenda de adaptación al cambio climático y avancen en una agenda de transformación digital. Y si tú miras lo que hemos hecho en Colombia esta semana, nosotros ya estamos ahí. O sea, el país como país ya apropió ese mensaje, lo entiende y lo arropa. Vamos con una agenda muy ambiciosa en materia de resiliencia y adaptación al cambio climático, de reducción de gases de efecto invernadero, para que esos sectores nuevos de la economía nos permitan proteger el patrimonio natural, pero garantizar la generación de empleo. Y porque cuando ya lo que está demostrado hasta la saciedad, no necesitamos hipótesis, la tesis está perfectamente construida. Cuando destruimos el entorno natural, nosotros generamos más pobreza y menos ingresos. Eso le pasó a la Ciénaga Grande de Santa Marta, eso le pasó al río Magdalena, y las comunidades que estaban ahí se empobrecieron. Por eso hicimos ayer ese conversatorio tan agradable con Carlos Vives y con Wade Davis y con Sandra Vilardi, porque es exactamente eso lo que queríamos contrastar. El martes tuvimos la reflexión sobre cómo podemos mejorar la logística, cómo podemos mejorar el río Magdalena, y ayer tuvimos un conversatorio sobre qué pasó con la destrucción que tuvimos, cómo nos afecta culturalmente, cómo nos afecta nuestra misma seguridad como sociedad, nuestra misma confianza en las instituciones democráticas, porque el deterioro y el empobrecimiento de una región lleva a los brotes populistas que a veces ve uno en muchas partes en el país, que lo que hacen es agravar aún más el problema en lugar de enfocar la solución, agrietando más las sociedades, generando más odio, menos unión, y eso, la falta de unión y el exceso de odio destruyen una cosa esencial en una sociedad que es la confianza. Y la confianza es el gran activo, la gran proteína que une la sociedad. Sin eso es imposible levantar vuelo o hacer proyectos o cristalizar sueños. Y por supuesto, detrás de la confianza o encima de la confianza, cuando ya se tiene ella, lo que sigue son las ideas. Las ideas son las que mueven la economía. Ideas nuevas, ideas audaces, pero tienen que tener también rigor. Tienen que ir acompañadas de la capacidad de estructuración de proyectos y por supuesto del financiamiento. Yo recuerdo alguna crítica, y no voy a decir ahorita, no es necesario recordar ni el momento ni quién lo dijo, pero una crítica en algún momento cuando anunciamos la importancia de tomar créditos y de tomar buen financiamiento hacia adelante. Una ciudad como Barranquilla lo entendió. Esta ciudad, como muchas otras, prestan a 7 y 10 años en la banca. Esta ciudad con el crédito del banco presta a 25 años. Tiene 5 años de gracia. Paga semestre vencido. Las tasas más bajas posibles en el mercado, con coberturas cambiarias. Y le va a permitir hacer una inversión en capital importantísima para recuperar la ciudad. Entonces yo creo que por ahí es donde tenemos que activar ideas de esa naturaleza que nos ayuden a salir del problema. Y eso es lo que nos lleva al camino de la reactivación, que es tu pregunta. ¿Cómo reactivar? No podemos reactivar haciendo lo mismo. De otras cosas, porque el turismo se nos va a demorar tiempo en regresar a su cauce normal. Y tenemos que ir buscando qué vamos a hacer en el entretanto. Y una de las formas de hacerlo es apostarle a proyectos realizables. Bueno, continuamos con esta entrevista después de un pequeño inconveniente técnico. Bueno, continuamos entonces. Estábamos hablando sobre la reactivación económica y bueno, usted estaba poniendo el ejemplo acerca de la ciudad de Barranquilla y estos créditos a largo plazo. Sí, lo que decía es que básicamente la oportunidad de planear financieramente fue una de las ideas que tuvimos para hacer novedades, digamos, en medio de la crisis de la pandemia, ayudar a las ciudades a hacer un gasto más eficiente, un gasto enfocado en la recuperación ambiental que genera empleo en la ciudad, empleo de calidad, y que eso ayuda a la reactivación finalmente. Y muchas de esas recomendaciones las van a ver en el informe que liberamos mañana. Después de 11 de la mañana vamos a estar entregando el informe macroeconómico que tiene todas estas recomendaciones. Bueno, por último, ¿qué retos le quedan a Colombia en los ejes temáticos que se han tocado en esta asamblea, pues luego de este evento tan importante del que fue sede? No, esencialmente hay que pasar un proceso de ejecución que siempre tiene tropiezos. Ejecutar no es fácil, pero hay que tener perseverancia y, como digo, siempre buena disposición a resolver los cuellos de botella.
Entonces, por ejemplo, tenemos este año dos conferencias de las partes, dos reuniones globales importantes. Una para biodiversidad y la otra para cambio climático. Se va a hacer la pre-COP, o sea, la preparación de esa conferencia en Colombia, y la conferencia será en China. Y la otra conferencia grande es en noviembre en Escocia. Esas dos conferencias grandes nos indican a nosotros el grado de compromiso que tiene Colombia en esos temas. Entonces, para mí una de las tareas importantes terminando la asamblea es comenzar a preparar y a acompañar al gobierno en hacer una buena presentación en estas dos conferencias, tanto en biodiversidad como en cambio climático. Por esa razón tuvimos ayer esas discusiones por la tarde de cambio climático y biodiversidad, y conectamos con el panel con el que cerramos, justamente hablando de la Ciénaga Grande y del río Magdalena, para conectar esos esfuerzos que tenemos que hacer en esos, digamos, emblemas que tenemos del río y la Ciénaga para lo que sigue. Por supuesto, hay un gran interés en ejecutar bien la operación de justicia. Creo que es algo que podemos hacer muy rápido y que la gente lo va a sentir en muy pocos meses, va a comenzar a ver algo realmente interesante de cambio en la forma como atendemos la justicia. Va a haber un proceso gradual de aprendizaje, habrá pilotos, pero yo espero que eso acelere en algún momento a partir del año entrante, comencemos a ver una buena ejecución de esta operación que ya debe quedar lista para iniciar en el mes de mayo. Y yo diría esos son como temas con los que nos vamos a mover en los próximos meses. Bueno, señor José Sergio, por último le preguntaría qué tendría que hacer Santa Marta como ciudad para vincularse, para de pronto ponerse a tono con todo esto que está sucediendo a nivel nacional. Yo creo que hay que dar unos caminos abiertos que cada alcalde puede de manera individual analizarla con sus autoridades locales, coadministradoras, el consejo, en fin, y puede analizar, digamos, de todo lo que ha pasado acá, qué le interesa, qué le sirva. Tenemos nuestra oficina en Bogotá dirigida por un profesional muy bueno, que es gerente de la oficina en Bogotá. Tenemos un muy buen gerente en el área andina también, y por supuesto, como San Mario, como magdalenense, lo que se necesita desde la dirección de mi oficina en Washington, estoy atento también a ayudar con eso, como lo hago regularmente y lo converso regularmente con el alcalde de Barranquilla, o con el alcalde de Medellín, o con la Secretaría de Planeación de Cali. O sea, tenemos siempre interacciones para mirar qué podemos hacer, como lo hemos hecho hoy, por ejemplo, con la Asociación de Municipios Afro, que incluye municipios también del Magdalena, de Atlántico, de Bolívar, y estamos también trabajando de la mano de ellos para imaginarnos un mejor futuro también para el país. De manera que ahí están los caminos abiertos y la forma de conectarse. Infortunadamente, el año pasado teníamos previsto estar en Santa Marta 2 días. La pandemia nos arruinó ese ejercicio que íbamos a hacer allá. Y este año, pues con la virtualidad, pues fue imposible llegar a la ciudad y bueno, también está un problema ahorita de pandemia que nos hubieran pedido hacer cualquier cosa en Santa Marta. Infortunadamente, aquí están las cosas un poco mejor, yo diría organizadas, son espacios más grandes y pudimos afortunadamente al menos venir un grupo pequeño del banco acá y utilizar toda la infraestructura de acá desde Barranquilla para hacer la transmisión a 48 países en todo el mundo, en todas las regiones en las que el banco está presente. Y bueno, esto es un evento que pasa cada cierto tiempo, no pasa todos los años en el caso de Colombia, porque la sede es rota y va a otros países permanentemente. Y Colombia ha hecho a lo largo de 62 años ya, ha hecho 4 veces la asamblea en Colombia. La hizo en Bogotá en un momento determinado en los 60, y la hizo en Cartagena en los 90, y la hizo posteriormente en Medellín en el 2009, y ahora acá en Barranquilla. Termina este domingo y yo no sé cuándo será la próxima vez que el banco pueda organizar una asamblea nuevamente en Colombia, ni en dónde será la próxima ciudad, pero estoy seguro que yo creo que ya yo no estaré en ese momento en el banco, pero me complace mucho que en mi ciclo, en mi ejercicio, que como decía ayer algún colega periodista tuyo, Daniela, eh, nada me complace más que haber sido el primer costeño en llegar a esta posición, y espero que no sea el último, que haya ayudado por lo menos a romper un techo de cristal, y es que los costeños y la gente del Caribe en general
cuando se trata de estar en posiciones de toma de decisión de carácter económico, pues realmente no hay muchos todavía. Este gobierno afortunadamente puso un director de planeación costeño, a Luis Alberto Rodríguez, y bueno, yo estoy aquí en el banco hace ya algún tiempo, y eso ayuda también a una cosa esencialmente, y es aportar una visión diversa, regional, de provincia, las discusiones que se están dando en este tipo de instituciones a nivel global. Bueno, señor Sergio, le agradezco por este espacio y por haber compartido con nosotros sobre este importante evento. Y bueno, espero que termine con éxito. Gracias, Daniela. Feliz tarde y que les vaya muy bien allá a todos en el Informador. Chao. Igualmente. Hasta luego.